Cuando Jesucristo inició el nuevo pacto de gracia, terminó por completo el ministerio viejo de la ley. Entonces ahora existe un nuevo ministerio. Ministerio es simplemente un servicio, una administración o servicio a la humanidad. El ministerio de la letra o de la ley ya no existe más, escuchen, ya no existe más desde la perspectiva de Dios, porque ya fue cumplido. Esto significa de que desde la perspectiva de Dios, el hombre o el ser humano ya no será más juzgado en base a la ley, incluyendo los 10 mandamientos, sino en base a las condiciones del nuevo pacto. El ser humano va a ser juzgado así. Dios ya no demanda al ser humano a que en su propia fuerza obedezca todos los mandamientos de la ley para adquirir o para que Dios los salve, para obtener la salvación de parte de Dios. Todo ser humano ahora, bajo el nuevo pacto, y empezó, ustedes recuerdan, hace 2000 años. Hace 2000 años que Jesucristo nació aquí en la tierra, murió en la cruz y resucitó. Todo ser humano que pone su confianza en Jesucristo, en la obra de salvación de Cristo, ese ser humano entra, acepta ese nuevo pacto y por consiguiente recibe todos y cada uno de los beneficios del nuevo pacto. Entonces vean, ahora bajo el nuevo pacto, si existe un nuevo ministerio, somos nosotros los creyentes ministros de un nuevo pacto. Si ahora existe un nuevo ministerio, entonces nosotros debemos de ministrar con este nuevo ministerio. Y quiero que vean ese pasaje. Recuerden que hay unos pasajes, la mayoría de los pasajes los tengo aquí en la pantalla, pero siempre es bueno que usen su Biblia personal, abran su Biblia, porque esto pues se queda aquí, ¿cierto? Pero si ustedes abren su Biblia, eso les ayuda si quieren más adelante recordar qué fue lo que vimos. Si usan su Biblia van a recordar más o menos y se les va a hacer más fácil buscar el pasaje. Segunda de Corintios 3, 6 al 11, vean, el Señor por medio del apóstol Pablo dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra, que dice la Biblia, la letra mata, pero el Espíritu vivifica, o sea, da vida. Y si el ministerio de muerte, escuchen, grabado en piedras fue con gloria, Antiguo Testamento, ley de Moisés, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, porque era Antiguo Testamento. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu, el nuevo pacto? Porque si el ministerio de condenación, Antiguo Testamento, incluyendo los 10 mandamientos, la ley de Moisés, el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso, Antiguo Testamento, no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente que es el nuevo pacto por medio de Cristo Jesús. Pues si lo que perece, Antiguo Testamento, ley, mandamientos, lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que no perece o lo que permanece. Entonces vean, Dios ha hecho a todos los cristianos, si ustedes están viendo la pantalla y la palabra de Dios, ministros, pero ministros competentes de un nuevo pacto. Un ministro aquí es simplemente, esa palabra ministro dice diáconos, y ahí viene la palabra para nosotros conocida, diácono, en inglés es deacon, y un diácono es un servidor que está ahí para cumplir las órdenes de un superior. En este caso es Jesucristo. Todos nosotros, todos ustedes somos diáconos, somos servidores de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no es la responsabilidad de un servidor o de un diácono cambiar las órdenes que se le da.
secretaria, ¿saben eso? Un waitress, un waiter, un sirviente, ¿cierto? Lo único que hace es seguir las instrucciones que se le dan. El servidor no decide si la orden que se le está dando le gusta o no le gusta, si le conviene o no le conviene. Realmente somos ministros, somos servidores y lo único que necesitamos hacer es obedecer y estar pendiente esperando las órdenes o instrucciones que se nos den. No podemos cambiar ni las condiciones ni los beneficios del nuevo pacto nosotros, porque estamos hablando del nuevo pacto y somos ministros competentes del nuevo pacto. Y nosotros no somos llamados a cambiar las condiciones, ni los beneficios que se reciben bajo el nuevo pacto. Tampoco nosotros somos llamados a añadir a este nuevo pacto ciertas cosas del pacto de ley que pensemos que las necesitamos el día de hoy. Eso es lo que está sucediendo, mezclando cosas de la ley y se la quieren meter a la gracia. Somos ministros exclusivamente del nuevo pacto, no del viejo pacto, ni somos ministros de una mezcla de los dos. Somos ministros competentes del nuevo pacto. Si estamos bajo el nuevo pacto, entonces ministremos bajo el nuevo pacto. Quiero abrir mi corazón aquí, como siempre lo he hecho, pero en mi experiencia como cristiano y como pastor, veo que muchas personas y líderes cristianos enseñan una mezcla de antiguo pacto y nuevo pacto. Entonces los creyentes que asisten a estas iglesias también viven vidas cristianas medias confundidas, porque agarran del antiguo pacto de ley, de muerte, de condenación, de culpabilidad, y quieren aplicarlo al nuevo pacto, y sus vidas por eso pareciera que no avanzan, no progresan, no crecen, o simplemente están confundidos. Es casi increíble que el creyente no se dé cuenta de que la Biblia enseña claramente que no se debe ni se puede mezclar la ley con la gracia. Pero lo más sorprendente como pastor es que muchos pastores evangélicos y por consiguiente muchos creyentes crean y digan, vean, esto es lo que dice: ya no estamos más bajo la ley del Antiguo Testamento, sino ahora estamos bajo la gracia de Dios. Y al mismo tiempo mezclan la ley con la gracia. Eso es sorprendente. Y es sorprendente porque saben que yo fui uno de ellos. Yo fui una persona que hacía exactamente esa mezcla sin darme cuenta. Pero por la pura gracia del Señor, pues el Señor iluminó mi entendimiento para comprender que el antiguo pacto ha terminado y que ahora vivimos por el mucho mejor nuevo pacto por pura gracia. Y la Biblia, las Escrituras dicen que somos ministros competentes de un nuevo pacto. Dios ya nos capacitó para ser ministros del nuevo pacto. ¿Escucharon? Porque la Biblia dice somos ministros competentes. Es decir, hemos sido ya equipados. Eso es ministro competente, lo que ven en la pantalla en la Biblia. Hemos sido equipados con el poder adecuado para realizar las funciones que se nos piden, para ministrar bajo el nuevo pacto. Ya se nos equipó, por eso es que somos competentes. No necesitamos nada más. Todo lo que necesitábamos antes ya se nos ha dado. Y una vez más, es una pena que el día de hoy se está ministrando a los creyentes usando las condiciones del viejo pacto, en el nuevo pacto, pero usando las condiciones y los recursos del Antiguo Testamento. Me imagino que algunos ministros sienten o piensan que necesitan ir al pacto de ley para lograr que los creyentes el día de hoy, bajo el pacto de gracia, se porten bien o cambien su comportamiento y que lo cambien de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque si no, ¿qué otra razón es? ¿Qué otra razón hay? Si hemos sido ya completamente capacitados para ministrar bajo el nuevo pacto, ¿por qué la necesidad de algunos creyentes y pastores de agarrar cosas del sistema antiguo? Lo único que pasa por mi mente, y como yo ya lo viví, es que no malentienda la gracia. Y hay que agarrar un poquito de garrote de la ley para que se porte bien.
Y ese es un engaño y esa es una mentira. Y eso para mí refleja que no se ha entendido, que esos ministros no son competentes. Y yo era uno de ellos otra vez. Porque recurrir a algo que Dios dice que ya terminó y tenemos lo mucho mejor del nuevo pacto y que hemos sido hechos ministros competentes, entonces significa que hay un problema y es conmigo, no con el nuevo pacto, ni con el Señor. Dios dice que Él nos hizo ministros competentes, es decir, capacitados, dotados de todo lo que necesitamos para ministrar bajo este nuevo pacto. En realidad no necesitamos usar las condiciones del viejo pacto para poder experimentar las grandes bendiciones y beneficios que existen bajo el nuevo pacto. No necesitamos ir al antiguo pacto. Para vivir o experimentar las bendiciones de este nuevo pacto que Cristo inició, necesitamos comprender bien el nuevo pacto, no el viejo pacto. Ahora escuchen lo que acabo de decir. Una vez lo voy a decir para que me sigan. Para vivir o para experimentar las bendiciones del nuevo pacto, no necesitamos comprender bien, necesitamos comprender bien el nuevo pacto, no el viejo pacto. Necesitamos comprender bien el viejo pacto y entonces lo vas a experimentar, lo vas a disfrutar. No el viejo pacto. Es verdad que para comprender el nuevo pacto necesitas entender el viejo pacto, y esto es lo que hemos estado haciendo por semana, ¿cierto? Lo que han estado viniendo. El autor del libro de Hebreos está hablando de mucho del Antiguo Testamento para contrastar ese viejo pacto con el nuevo y el mucho mejor pacto de la gracia que Cristo inició hace 2000 años. Dios llama a dichos pactos de la letra y del espíritu. Vean esa porción de la pantalla, es la palabra de Dios. Le llama, dice, hemos sido hechos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino de qué, sino del espíritu. Entonces Dios hace la diferencia a un ministerio de la letra, ministerio del espíritu. ¿Cuál es el ministerio, cuál es el pacto o ministerio de la letra? La ley o el Antiguo Testamento. Las enseñanzas de este pacto de ley las tenemos en la primera parte de la Biblia que se conoce como el Antiguo Testamento. Desde el primer libro, que es Génesis, hasta el último libro, que es el profeta Malaquías, que está inmediatamente antes del Evangelio de San Mateo. Malaquías, de Génesis a Malaquías. Ahí tenemos las enseñanzas del antiguo pacto. ¿Y cuál es el pacto del Espíritu o el ministerio del Espíritu? ¿A qué se refiere? A ver, si no es de la ley, ¿es de qué? Claro, lo tenían ahí pensando, pero no quería decir que el ministerio de la letra es de la ley. Entonces, obviamente, nada más hay una opción más. El ministerio del Espíritu es el nuevo pacto de gracia, en donde encontramos las enseñanzas de ese nuevo pacto en la segunda parte de lo que se conoce como Nuevo Testamento. Pero hemos hablado que Jesucristo ministró todavía bajo el antiguo pacto de ley. Entonces, para entender la doctrina y las bendiciones y la explicación de lo que es ese nuevo pacto, vamos después de la cruz. El libro de Hechos empieza simplemente a propagarse de que Cristo es el Mesías. Pero si ustedes quieren tener un mejor entendimiento de la doctrina del nuevo pacto, empiecen leyendo el libro de Romanos. Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, todas las cartas del apóstol San Pablo, de Pedro, de Juan, todo eso, ahí se encuentran las enseñanzas de lo que es el nuevo pacto. Y estos dos pactos hacen dos cosas completamente diferentes. Sigan leyendo en la pantalla. Los dos pactos hacen cosas totalmente diferentes. ¿Qué hace la letra? Mata. ¿Qué hace el espíritu? Vivifica o da vida. Entonces, vean, si entendemos bien, Dios está diciendo que el pacto de la letra, o sea, la ley del Antiguo Testamento, mata. Así de sencillo, no hay esperanza. Todo lo contrario a lo que deseamos
nadie desea muerte sino vida. Por el contrario, el pacto del Espíritu da vida, y esto es precisamente lo que necesitas tú como ser humano. Necesito yo como ser humano. Vida, la vida de Dios. Entonces, ya está en cada uno de los cristianos en decidir por cuál pacto quiere vivir su vida. ¿Por el que mata o por el que vivifica? Bueno, aunque ustedes no lo crean, y asumo, espero que todos estén diciendo, pues obvio, por el que da vida, pues es obvio. Sin embargo, hay personas que para ellos no es tan obvio eso, y creyentes, y aún quieren experimentar, usar las cosas del antiguo pacto, aun cuando claramente la Biblia dice, la letra mata. Y por eso, esa es una de las razones que muchos creyentes, y por eso necesitamos que tú, si empiezas en la vida cristiana, o tú que tienes mucho tiempo en la vida cristiana, pero necesitas entender esto, porque si hay frustración y ya sientes como que, pero esto es todo, obras, y tengo que, entonces realmente has caído en el engaño del enemigo, y de alguna manera la ley se ha metido, se ha alcanzado en algún entendimiento tuyo. Necesitamos entender esto. Dios es muy claro en enseñarnos por cuál Él desea que vivamos. Obviamente por el nuevo pacto, por el ministerio que da vida. Entonces vean, leyendo todo el pasaje de 2 de Corintios, el que está en la pantalla, vemos que Dios llama al nuevo pacto, dice al ministerio el Espíritu, dice el ministerio que vivifica, ministerio de justificación, si el ministerio que permanece, el ministerio que tiene gloria, y por el contrario, si se dan cuenta en ese pasaje de la Biblia, al viejo pacto Dios se refiere a él como el pacto de la letra. ¿Y qué dice de ese pacto? La letra mata, le llama ministerio de muerte, le llama ministerio de condenación, le llama lo que perece. Entonces el plan de Dios fue y es que todos los creyentes en Jesucristo el día de hoy vivamos por el mucho mejor pacto, el nuevo pacto que Jesucristo inició. ¿Qué es lo que todo pastor, ministro, maestro de seminario cristiano debe enseñar entonces? El nuevo pacto, para crecer. Obviamente se puede aprender del antiguo, pero no para vivir nosotros en base a esos recursos del antiguo pacto. Somos entonces ministros de reconciliación. Nosotros los hijos de Dios somos ministros de reconciliación. En lugar de ministrar muerte, condenación y culpabilidad que sucede bajo el pacto de ley, todos nosotros somos ministros de reconciliación, hermanos y hermanas. Dios busca que el ser humano se reconcilie con Él. Dios desea que ahora el ser humano se reconcilie con Él en base al primer paso que Él mismo dio hacia la reconciliación. Vean este pasaje Ok, ¿le puedes dar un clic, Rogelio, please? Y yo. Ok, 2 de Corintios, y no sé, Pacheco, si me traje siempre tengo aquí unas baterías que están ahí donde siempre tengo mi teléfono. Vean 2 de Corintios 5:17, dice, ya sabía que iba a funcionar esto. Ok, ¿dónde estoy? Son libros de reconciliación. Se me olvidó decir lo que es reconciliación. Gracias. 2 de Corintios 5:17 en adelante dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la Biblia? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Vean el tiempo pasado, hace 2000 años. Dios dice, nos reconcilió consigo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación a nosotros que hemos entrado y aceptado esa reconciliación con el Señor. ¿Cuál es ese ministerio de la reconciliación? Que Dios estaba en Cristo. ¿Cuándo fue eso? Hace 2000 años, cuando vino Cristo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros, ¿qué cosa? Que los hombres enseñan que guarden la ley de Dios. Eso nos encargó. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Vean, bajo el antiguo pacto la gente podía ser muy sincera en su deseo de acercarse a Dios y muy sincera en su deseo de vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero la gente bajo este pacto de ley no era hecha una nueva creación, no eran hechos una nueva criatura por el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque bajo el antiguo pacto el Espíritu Santo de Dios no regeneraba a la gente. Eso sucedió a partir de cuando Cristo vino con su muerte y resurrección. ¿Dónde vemos cuando por primera vez descendió el Espíritu Santo sobre cada ser humano? ¿Recuerdan? Que lo predicamos cuando en septiembre que hablamos de la iglesia. Hechos capítulo 2. Por primera vez el Espíritu Santo de Dios vino a regenerar a los creyentes. Eso no sucedía en el Antiguo Testamento. Ellos deseaban obedecer a Dios y eran sinceros. Ellos creían en Dios, claro que sí. Y deseaban y anhelaban con todo su corazón, pero había algo que hacía falta. Y era la regeneración con el poder del Espíritu Santo de Dios, cosa que nosotros experimentamos, porque ya vivimos en el nuevo pacto. Entonces vean, pero por la gracia de Dios, bajo el nuevo pacto, la persona que pone su confianza en Jesucristo, ahora está en Cristo, es hecha una nueva creación. Por eso el pasaje dice, de manera que si alguno, cualquiera que esté en Cristo, es una nueva creación. Todo ser humano, todo individuo, sea hombre o mujer, joven, señorita, anciano, adulto, sea de la nacionalidad que sea, sin importar el pasado que haya tenido, tiene un pasado de drogadicción, borrachera, homosexualismo, lesbianismo, adulterio, fornicación, robo, maldiciones, crímenes, hechicería, mentira, etc. La persona que pone su confianza en Cristo Jesús bajo este nuevo pacto, esa persona es hecha una nueva creación por el poder del Espíritu Santo de Dios. De esta manera Dios, por medio del Evangelio de Jesucristo, le da a cada ser humano la oportunidad de un nuevo comienzo. De modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Las Escrituras dicen que toda esta obra de reconciliación, ¿de quién proviene? Y todo esto, dice la Biblia, se dan cuenta, versículo 18, y todo esto proviene de Dios. Esto no es asunto de nosotros los seres humanos. Escuchen. Dios fue el que inició, el que dio el primer paso para la reconciliación entre Él y la raza humana. Dios fue el que inició la obra de salvación y el que hizo todo lo que era necesario para que el ser humano pudiera ser reconciliado con Él. Todo esto proviene de Él. Por puro amor a la humanidad, Dios fue el que dio el primer paso hacia la reconciliación. Nosotros no fuimos los que buscamos la reconciliación con Dios. ¿Escucharon eso, hermanos y hermanas? No fue el ser humano el que inició reconciliarse con su Creador. Fue Dios el que dio el primer paso. Entonces estamos aprendiendo, ¿cierto?, de Dios. Como hijos de Dios, nosotros, hombres, tú reflejas el carácter de un hijo de Dios. Mujeres casadas, ustedes reflejan el carácter de un hijo de Dios. Dios es el que inicia la reconciliación. Yo soy el que inicio reconciliación en la tierra con seres humanos también. Por puro amor a la humanidad. Nosotros simplemente podemos participar respondiendo a lo que Dios inició. Dios inició su obra de reconciliación con la raza humana sin haber antes visto algo bueno en nosotros. No pensemos que Dios dijo, bueno, pues hay unos seres humanos que se portan bien y por eso voy a reconciliarlo conmigo. Dios no vio nada bueno, hermanos y hermanas. Por eso no puede que no pase la menor idea de que tú te mereces la salvación o que no eres tan malo como los demás. Porque a veces es el engaño de Satanás, que como moralmente
realmente tenemos más educación y no haces las porquerías o cochinadas de la otra gente, de alguna manera el diablo te puede hacer creer, bueno, tú no eras tan malo, pero el problema no es de comportamiento, es de muerte espiritual. Tú estabas muerto espiritualmente, igual que aquella persona que te puede portar peor que tú, pero él estaba igual de muerto que tú. Y como les digo en Roma, no puede decir, yo no estoy tan muerto como tú muerto, yo estoy menos muerto que tú. Si estás muerto, estás muerto, punto. No importa qué tanto apeste, si apesta uno ya mucho o poquito, cierto que está muerto, y el muerto va a apestar. Dios inició su obra de reconciliación con la raza humana sin haber visto algo bueno en nosotros. Todo lo contrario, todo lo que Dios vio en la humanidad fue maldad, perversión, pecado, rebeldía, arrogancia, orgullo. Eso fue lo que vio Dios en la humanidad. Entonces, ¿por qué quiso Dios reconciliarnos con Él? ¿Por qué, Señor? ¿Cuál es la respuesta de acuerdo a la Biblia? Por puro amor. Por su amor, esa es la respuesta. Su amor es incondicional y perfecto. El amor de Dios es el único amor real y perfecto que existe en el universo. Todo lo demás son sombras de ese amor. Pero nosotros los hijos de Dios tenemos el privilegio, la bendición de experimentar el amor real. No la novela. Algunos están empezando la novela, Okay. Debemos notar que Dios nos reconcilió por medio de Cristo Jesús. Ese es el punto del Evangelio. Dios solo considera a su Hijo Jesucristo para el asunto de la reconciliación de la raza humana con Él, por medio de Cristo Jesús. De manera que ninguna otra religión en el mundo, ni ningún otro líder o fundador de ninguna religión es considerado a los ojos de Dios en lo que respecta para que un ser humano se reconcilie con Él. Solo Jesucristo. Es por esta razón que solo los cristianos tenemos el ministerio de la reconciliación. Nadie más. Las otras religiones pueden estar enseñando lo que su religión enseña, pero nosotros, Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es un gran privilegio de todo creyente que deberíamos de considerar y apreciar. ¿Cuál es este ministerio de reconciliación? Sigan leyendo la Biblia. Que Dios, versículo 19, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No solo a un grupo especial de seres humanos, no solo a una parte de los seres humanos, sino al mundo entero. Ahí dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, sino al mundo entero. Si esto es verdad, y lo es obviamente, desde la perspectiva de Dios, vean, desde la perspectiva de Dios, toda la humanidad ya ha sido reconciliada con Dios. Es decir, la parte de Dios ya no es más un problema desde la perspectiva de Él. Él ya está bien. Él ya no está enojado. Él ya buscó la reconciliación porque ya dio el primer paso. Dios ya está con la actitud correcta de amor y de reconciliación. Tomemos como ejemplo una pareja de casados. Supongamos que por alguna razón se pelean. ¿Alguien de los casados se relaciona con esto? No, nadie, ¿verdad? Nadie se pelea. Bueno, obviamente, ¿cierto? Casados, supongamos que tienen una pelea acalorada y terminan enojados. Es interesante que generalmente los dos se sienten ofendidos y heridos, los dos. Y los dos piensan que el otro es el culpable y que uno es la víctima. Ahora, desde la perspectiva humana, terrenal, obviamente, ¿quién es el que debería empezar la reconciliación? El ofensor, ¿cierto? El que ofendió. Y por eso en una relación, ustedes saben, mientras uno tiene la actitud de víctima, no quiere dar el primer paso hacia la reconciliación porque está esperando que la agresora, la mala mujer, el malo hombre, el cínico y descarado, él me ofendió, él tiene que venir. Y por eso se pasan los matrimonios días, semanas, meses y años. Y muchos terminan amargados y, ustedes saben, divorciados o separados. Pero sigan esta ilustración, ¿ok? Supongamos que uno de los dos, de este matrimonio que se terminó peleando, se cansa de esa situación, ¿ok? Ya está,
se cansa y decide hacer las paces y buscar la reconciliación. Bueno, él o ella cambia su actitud de enojo y aunque piense o siente que la otra persona es culpable, ¿qué hace esa persona? Va a buscar la reconciliación con su cónyuge. Ahora solo falta que su cónyuge o la otra persona también haga lo mismo. Es decir, que cambie su actitud de enojo a reconciliación y paz. Bueno, la vida, la experiencia nos dice que en algunas ocasiones la otra persona se resiste, ¿cierto?, a reconciliarse. Uno ya cambió su actitud, es el hombre o la mujer. Ya cambió su actitud, pero muchas veces la otra persona se resiste por su orgullo, por su arrogancia y no quiere la reconciliación. Esto, digo, puede tomar meses, años y aún años. No puede haber reconciliación entre los dos si la otra persona no quiere la reconciliación. Y así es con Dios. Hace 2000 años, vean, quienes estaban enemigos, Dios con el ser humano por causa del pecado. Hace 2000 años Dios ya se reconcilió con toda la humanidad. Es decir, Dios ya cambió su actitud, ya está bien con él por el sacrificio de su Hijo Cristo Jesús. Y ahora Él espera que cada ser humano haga lo mismo, ¿cierto? Que ahora se reconcilie con Él. En este caso, en el caso que estamos hablando de Dios y el ser humano, Dios no era el culpable, ni el ofensor o el agresor. El único culpable era el ser humano. Dios era el ofendido justamente porque la raza humana pecó contra Él. En realidad era el ser humano el que debía haber tomado la iniciativa de ir a buscar a Dios y suplicarle y rogarle su perdón para que hubiera reconciliación. Sin embargo, fue Dios el que buscó la reconciliación con la raza humana. Dígame si eso no es amor. Dígame, este es el Evangelio, hermanos y hermanas. Esto es el Evangelio que vemos en las Escrituras del nuevo pacto. Aún cuando Dios ya hizo su parte, ya está bien, no tendrá ningún efecto en la persona que no quiere reconciliarse con Dios. Dios ya cambió su actitud hacia ti. Pero si tú no quieres reconciliarte con Dios, Dios no puede hacer nada más. ¿Por qué? Porque Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Y Dios te dio voluntad propia para hacer decisiones. Cada ser humano tiene esa que se llama libre voluntad. Ahora tú eres el único responsable de lo que harás con respecto a tu relación con Dios. Tu papá y tu mamá no tienen nada que ver aquí. Escuchen. Tal vez tu papá y tu mamá te enseñaron error o mentira con respecto a Dios y la salvación. Tal vez puede ser eso. Y eso es asunto de ellos y Dios. Probablemente fue que lo que le enseñaron a ellos y nunca escucharon el mensaje del Evangelio. Entonces tal vez fue lo que tu papá te enseñaron a ti. O probablemente también fue que ellos nunca quisieron escuchar el mensaje del Evangelio. Sea como sea, el día de hoy tú eres un ser humano individual, independiente, y Dios te está buscando para que te reconcilies con Él. Y la pregunta es, ¿qué cosa escoges? ¿Qué escoge la raza humana? Entonces, de acuerdo al pasaje de 2 Corintios 5, ¿cómo nos reconcilió Dios consigo mismo? ¿Cómo? Dice, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Era la única manera que podía haber reconciliación, que Dios no nos tomara en cuenta a nosotros los pecados. Si Dios hubiera tomado en cuenta nuestros pecados, no podría haber reconciliación. Tomen nota de eso. ¿Cuál es la razón por la que una persona ofendida no quiere reconciliarse con su cónyuge que anda buscando la reconciliación? ¿Cuál creen que es la razón? ¿Saben qué? Porque le sigue tomando en cuenta a su cónyuge sus pecados o la ofensa que cometió contra él o contra ella. Esa es la razón. Mientras lo traiga y le tome en cuenta la ofensa en su mente, en su corazón, no hay manera de reconciliación. Es imposible que haya reconciliación si uno se pone a tomar en cuenta el pecado de la otra persona.
Cuando la Escritura dice que Dios no les tomó en cuenta a los hombres sus pecados, es importante que entendamos que de ninguna manera significa que para Dios no es problema que la humanidad haya pecado o que continúe pecando. Porque eso se puede malinterpretar. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. No significa que Dios se hace el ciego cuando tú pecas. No significa que a Dios no le importa tu comportamiento. Significa que, vean, debido a la obra de Jesucristo en la cruz, Cristo tomó tu lugar. Eso es lo que enseña el Evangelio. Cristo tomó tu lugar y recibió el castigo por tus pecados. Significa que ahora Dios ya no te juzgará y no te condenará por los pecados que puedas cometer. Eso significa la culpa del pecado. Es decir, como hijo o hija de Dios no puedes tomar la equivocadísima actitud de continuar pecando y no preocuparte por tu mal comportamiento pensando que Dios no le toma en cuenta a los hombres sus pecados. Eso sería un engaño grandísimo de Satanás. Esto sería grandísima mentira de Satanás. Y estarías en una posición de recibir la disciplina del Señor. Porque Jehová, Dios al que ama, disciplina. Dios al que ama, disciplina. ¿A quién disciplina a Dios? Al que ama. Entonces puede venir la disciplina del Señor. Romanos 6, 1 y 2 dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia. ¿Qué dice el mismo Dios? En ninguna manera, by no means, no way. No estoy hablando como mexicano, en inglés, no way, hermano. Dice, no, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, vean, volviendo a 2 de Corintios 5, si nosotros deseamos predicar el ministerio de reconciliación a la gente, hay algo que necesitamos hacer. ¿Qué cosa? La actitud de Dios. ¿Qué hizo Dios? Nos reconcilió consigo mismo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces necesitamos nosotros también no tomarle en cuenta a la gente sus pecados. No podemos, hermanos, somos llamados a predicar la reconciliación con Dios, no a condenar a la gente por su comportamiento. Y necesitamos tener la actitud que Dios tuvo hacia nosotros, la humanidad, no tomarles en cuenta a la gente sus pecados. De lo contrario, no podremos predicar la reconciliación, sino solo estaremos condenando a la gente. Mira lo que hace, mira lo que hace, mira lo que hace. Si Dios, siendo Dios, no le tomó en cuenta a los hombres sus pecados, ¿quiénes somos nosotros para tomárselos en cuenta? Ahora, ¿significa esto que no nos importa que la gente siga pecando? ¿Significa esto? Sigue pecando. Obviamente no significa eso cuando estoy diciendo que nosotros también debemos de no tomarle en cuenta a la gente sus pecados, pero debemos entender que si Dios, siendo un Dios santo, justo, perfecto y todo pecado del ser humano fue contra Él, y Él no le tomó en cuenta a los hombres sus pecados, ¿por qué nosotros habríamos de tomárselos en cuenta? Nosotros no somos más que Dios. Debemos recordar que bajo el nuevo pacto, entre más la gente conoce a Jesucristo, el pecado tendrá menos poder en su vida de cualquier ser humano. De manera que al predicar la reconciliación no te concentres en tu atención en los pecados de la gente. Mejor concéntrate en que la gente comprenda el Evangelio. El Evangelio habla, esta es la raza humana, así está, esa es la condición de la raza humana delante de Dios. Y esta es la buena noticia del Evangelio. Concéntrate en eso y créame que Dios hará lo demás. No querramos nosotros hacer la función del Espíritu Santo de Dios, de causar madurez espiritual en una gente. Eso no es nuestra función. Muy bien, entonces aplicación práctica, gloria a Dios, hay un descanso que permanece para nosotros. Hebreos 4:1, temamos, y ustedes los que han estado viniendo o
o han escuchado la serie, estamos agarrando el libro de Hebreos, recuerden, Hebreos, y ya hablamos de cuál fue el propósito del libro de Hebreos. Temamos pues, dice el jarocho, hermano, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, dice, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Tenemos que, para interpretar esto, tenemos que entender cuál es el propósito del libro de Hebreos, y ya lo hablamos, de que crean que Jesucristo es el Mesías. Hablan los judíos, bien, veníamos bien, Dios prometió, y este es el Mesías. Ahora, hay que aceptarlo. Dios desea que la humanidad entre en su reposo, en su descanso, en su paz. Aún permanece esa promesa del Señor. Ahora, ¿reposo de qué? Porque dice, no sea pues que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. ¿Reposo de qué? De las obras muertas de la ley. Reposo del inútil esfuerzo humano para acercarse a Dios o para alcanzar la bendición de Dios. Reposo de tratar en nuestras propias fuerzas de cumplir con los mandamientos de Dios. Reposo de seguir esperando por la llegada del Mesías prometido. Ya, se acabó todo eso. Una vez más, el escritor de Hebreos muestra preocupación para con sus hermanos y les dice, temamos pues, les dice, no vaya a suceder que permaneciendo. Ahora es interesante esa palabra permaneciendo, ¿saben? Lo busqué, hermano, quiere decir, no vaya a ser que ignorando la promesa del reposo de Dios, no vaya a ser que pasando por alto, no vaya a ser que abandonando, no vaya a ser que descuidando o dejando atrás la promesa del descanso de Dios, algunos de ustedes parezcan no haber alcanzado. Qué tremendo, hermanos, lo que estamos viendo aquí, hablando de los que no aceptan a Cristo como el Mesías o enviado de Dios. No entrar en el reposo de Dios significa no recibir la salvación de Cristo Jesús. No la ignoremos, dice. No vaya a ser que ignorando la promesa que todavía existe de parte de Dios. Ahora, para los creyentes en Jesucristo que aún continúan arrastrando la ley de Moisés del Antiguo Testamento, no entrar en el reposo del Señor significa que aún estando en la gracia, no descansarán espiritualmente si continúan tratando de someterse a la ley del Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que Dios quiere para los no cristianos y para los cristianos? Que entren en su reposo. Y el autor por eso dice, temamos, no sea que permaneciendo, no sea que ignorando o estando en la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes parezcan no haberlo alcanzado. El autor de Hebreos les dice pues a sus hermanos, porque también a nosotros, es interesante, creo que lo escribí, hermanos. Si vean, Hebreos 4:1, pero le añadí el versículo 2 y 3 para que vean lo que sigue, el contexto. Dice, temamos no sea pues que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, o sea, el Evangelio, como a ellos. ¿Quiénes son ellos? El autor está hablando de la gente en tiempos de Moisés, cuando los sacó Dios a los judíos de la esclavitud de los egipcios. Y dice, como a ellos también se les anunció, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no oír acompañada de fe en los que oyeron. Pero los que hemos creído, ¿qué dice el Señor? Hemos entrado en el reposo, en su reposo del Señor, los que hemos creído. Entonces vean, quiero terminar con esto. El autor está tomando ese evento histórico de tiempo atrás. Los judíos, Dios los liberó de la esclavitud de los egipcios y anduvieron 40 años divagando en el desierto. ¿Saben por qué? Por incredulidad. Incredulidad. Se envejecieron y todos ellos murieron por incredulidad. No entraron a la tierra prometida. Salieron de Egipto, pero no entraron a la tierra prometida. Ahora, esto es exactamente lo que está sucediendo el día de hoy. A la humanidad se le predica la buena noticia del Evangelio, pero simplemente
oyen y no confían. La gente oye, pero no pone su confianza, no pone su fe en lo que oye. Pero por otro lado también es triste cuando los mismos cristianos o creyentes oyen la buena noticia del Evangelio, pero no ponen su fe en la obra terminada de Cristo Jesús. No hay manera que estos cristianos entren en el descanso del Señor, aun cuando son salvos. La gente, hermano, los judíos ya no era esclava de los egipcios, ya era libre. Pero el plan de Dios era que entraran a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Y en la vida real, el día de hoy, ese yo era uno de ellos, hermano. Yo sabía que Dios me había liberado de la esclavitud del Antiguo Testamento y era perdonado, pero andaba todavía divagando en el desierto, hasta que por la gracia del Señor me iluminó el entendimiento y empecé a confiar en que lo que Dios dice es verdad. Y a partir de ese momento, entonces, entra uno a experimentar la vida abundante que Cristo dijo. Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan una vida abundante. Creer, confiar, descansar. El Señor está haciendo su obra y la va a terminar. No te desesperes, no quites los ojos de Cristo Jesús. El que comenzó en ustedes la buena obra, Él mismo la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esposa, no quieras tú cambiar a tu esposo. Esposo, no quieras tú cambiar a tu esposa. Eso es obra del Señor, del Espíritu Santo. Pero asegúrate que entiende el Evangelio de la gracia de Dios. Sí, entonces crezcan juntos, que crezcan, que se mantengan a la gracia del nuevo pacto, y Dios lo ha prometido, Él lo va a hacer, a menos de que Él sea un mentiroso. Pónganse de pie, vamos a orar para ser despedidos. Cierren sus ojos, vamos a orar. Dios, gracias por cada versículo de tu palabra, Señor. Señor, mi función es como ser humano es simplemente hacer lo mejor para guiar a la gente a que comprenda lo precioso del nuevo pacto, cada escritura, Señor, cada palabra tuya. Pero es tu Espíritu Santo el que, dependiendo de la actitud del creyente, va a iluminar, Señor, ese corazón. Tú nos dices que tú das gracia al humilde, resistes al soberbio. Con todo mi corazón oro y espero que todos los que han escuchado y van a escuchar esta meditación, Señor, escojan esa actitud, porque verdaderamente tú das gracia al corazón humilde. Ese corazón, esa persona va a entender tu gracia, Señor, y tu amor. Gracias, Padre. Ahora llévanos con bien a nuestros lugares. Cuídanos, Señor, sé con nosotros como tú lo has prometido. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Estamos despedidos.